Siempre imaginé que mi vida sería perfecta. Mis padres, ambos exitosos y de clase alta, me habían dado todo lo que necesitaba. Una casa elegante, viajes a lugares exóticos, ropa de marca, y una vida social envidiable. Estaba rodeada de lujo, y siempre pensé que, con todo eso, podría ser feliz. Pero había algo que me faltaba, el amor verdadero. Desde que era pequeña, mis padres me enseñaron que las decisiones importantes debían ser tomadas en función del estatus social. Querían que me casara con alguien que estuviera a su nivel, alguien con dinero, con posición, alguien que encajara en su mundo. Sin embargo, todo cambió el día que conocí a Daniel. Daniel era un hombre sencillo, pero su humildad y su bondad me cautivaron de inmediato. Trabajaba como mecánico en un taller de autos y no tenía la vida brillante que mis padres esperaban para mí, pero su corazón era puro y su sonrisa, sincera. Con él, descubrí lo que realmente importaba: la conexión emocional, el respeto mutuo y el amor genuino. El amor entre nosotros floreció rápidamente, pero sabía que mis padres no aceptarían esta relación. Ellos ya tenían en mente el tipo de hombre con el que quería que me casara, y no era Daniel. Cuando les conté sobre él, su reacción fue desgarradora. «No puedes casarte con alguien como él», me dijeron. «Es un mecánico, no tiene futuro. No lo queremos en nuestra familia». La sorpresa fue aún mayor cuando decidí seguir mi corazón y casarme con él. Mis padres no lo soportaron. Me repudiaron de una manera tan fría y distante que sentí que me arrancaban una parte de mi alma. Pero, a pesar del dolor, tomé una decisión. Estaba dispuesta a luchar por mi felicidad, aunque eso significara perderlos a ellos. Un año después, las cosas habían cambiado completamente, pero no como imaginaba. La vida me enseñó lecciones que nunca habría aprendido si me hubiera quedado en mi zona de confort. Mi decisión de casarme con Daniel me llevó a un lugar que nunca imaginé, un lugar de poder personal y libertad. Pero, ¿realmente mi familia lo entendería algún día? ¿O ya era demasiado tarde para que todo volviera a ser como antes? El día de la boda fue un sueño hecho realidad, pero no como lo había imaginado. Mis padres, que siempre esperaban que mi vida fuera una historia perfecta, se negaron a asistir a la ceremonia. Su rechazo me dolió más de lo que había anticipado. Cuando decidí casarme con Daniel, no sabía que esta decisión sería un punto de no retorno para mi relación con ellos. Ya no era solo sobre mis elecciones, se trataba de un conflicto profundo de valores que nos separaba. Recuerdo el momento cuando salí de la iglesia después de decir sí. A pesar de la alegría que sentía por haber seguido mi corazón, la angustia también me invadió al pensar en lo que había dejado atrás. Una vida de lujo, las expectativas de mis padres, y la conformidad con su visión de mi futuro. El sacrificio era grande, pero mi amor por Daniel era más grande aún. Sabía que estaba tomando el camino más difícil, pero también el más auténtico. Había hecho mi elección, y aunque me aterraba lo que eso significaba, me sentía más libre que nunca. La vida con Daniel fue completamente diferente. El primer día que pasamos juntos después de la boda, nos mudamos a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era lujoso, ni tenía todas las comodidades a las que estaba acostumbrada, pero había algo único en ese espacio. Estaba lleno de amor, de esperanza, y de trabajo en equipo. A pesar de nuestras diferencias de origen, Daniel nunca me hizo sentir menos. Él veía en mí a alguien capaz, alguien con sueños, no solo a la hija de unos empresarios ricos. Pasaron las semanas, y me adapté a este nuevo estilo de vida. Daniel trabajaba largas horas en el taller, mientras yo comenzaba a buscar trabajos adicionales. Aprendí a ser independiente de una forma que nunca había imaginado. Pero el mundo exterior no nos dejaba en paz. Las miradas de desdén de algunas personas, las preguntas incómodas de conocidos que no entendían por qué había decidido cambiar mi vida por completo, comenzaron a afectar mi seguridad. En medio de todo esto, algo sucedió que nunca imaginé. Mi familia comenzó a aparecer en las noticias. Mi madre y mi padre, siendo figuras importantes en el mundo empresarial, seguían siendo muy conocidos. De repente, los medios de comunicación comenzaron a hacer preguntas sobre mí, sobre la hija que había renunciado a la fortuna familiar por casarse con un mecánico humilde. La presión aumentaba, pero lo que realmente me sorprendió fue cómo la sociedad comenzó a juzgarme sin siquiera conocerme. Daniel,
que siempre había sido una persona tranquila, comenzó a sentirse incómodo con todo el ruido a su alrededor. No me importa lo que digan de nosotros, me decía, pero incluso él se veía afectado. Empezamos a hablar menos de nuestros sueños, más de las dificultades que enfrentábamos cada día. La presión de las expectativas externas comenzaba a mermar nuestra felicidad, pero ambos sabíamos que lo que más importaba era estar juntos, y que nuestra relación era más fuerte que cualquier crítica externa. Una noche, mientras cenábamos en casa, me di cuenta de algo crucial. No estaba luchando solo por mí misma. Estaba luchando por nosotros, por demostrar que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero o el estatus, sino con la fuerza de estar juntos y superar lo que el mundo espera de ti. Esa fue la noche en que decidí que no iba a dejarme vencer. Mi amor por Daniel y la vida que estábamos construyendo juntos eran más importantes que las opiniones de quienes solo querían verme en el lugar que ellos pensaban que me correspondía. La vida con Daniel era todo lo que había deseado, pero no pude evitar sentir el peso de la sociedad presionando sobre mí. A pesar de la paz que encontraba en nuestra vida juntos, las expectativas externas parecían no cesar. El rechazo de mis padres me dejó cicatrices, pero lo que realmente me estaba afectando ahora era la mirada crítica de la sociedad. Las personas que conocía, aquellos que consideraba amigos, comenzaron a ver nuestra vida de una manera diferente. Me miraban con lástima o incluso desprecio, como si el hecho de casarme con alguien por debajo de mi nivel me hubiera hecho perder algo valioso. Empezaron a surgir rumores. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Por qué abandonó la vida de lujo por un mecánico? Las preguntas fueron inevitables, pero lo que más me dolió fue el juicio. En los encuentros sociales, mis amigas ya no eran las mismas. Ya no me incluían en sus planes ni me invitaban a las cenas exclusivas. El vacío de no ser parte de su mundo se hacía más grande con cada día que pasaba. A pesar de las dificultades, mi amor por Daniel seguía siendo mi ancla. Él, sin embargo, comenzó a notar cómo todo esto nos afectaba. Aunque nunca me lo dijo directamente, sabía que estaba viendo cómo el mundo a su alrededor nos rechazaba. El estrés de la situación empezó a calar hondo en nuestra relación. A veces, nuestras conversaciones, que antes eran sobre nuestros sueños, ahora se centraban en cómo sobrevivir emocionalmente. La vida que habíamos elegido juntos parecía ser una lucha constante contra un mundo que no comprendía ni aceptaba nuestras decisiones. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Daniel llegó a casa con una expresión que nunca había visto en él. Su rostro reflejaba preocupación y, aunque intentó sonreír, no pude evitar ver la angustia en sus ojos. «Cariño», me dijo mientras se sentaba junto a mí en el sofá, «sé que las cosas no están siendo fáciles, pero quiero que sepas que lo que tenemos es real. No necesito un título o dinero para ser feliz contigo». Esas palabras me tocaron profundamente. Durante todo ese tiempo, había estado tan centrada en las dificultades externas que no había visto lo afortunada que era por tener a alguien tan fiel a mí. Era difícil ver más allá del ruido de la crítica social y de las expectativas que mis padres, mis amigos y la sociedad en general, me imponían. Pero en ese momento, entendí algo muy importante. El amor verdadero no necesita la validación de los demás. El amor verdadero es libre. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las dificultades económicas comenzaron a ser una realidad palpable. Aunque Daniel y yo estábamos comprometidos el uno con el otro, nuestra vida no era fácil. El dinero escaseaba, y aunque Daniel trabajaba duro, no podíamos escapar de la realidad de tener que ajustarnos. Empecé a sentirme culpable por no poder ofrecerle a Daniel la vida que se merecía. Él nunca se quejaba, pero yo sabía que, en su corazón, deseaba algo mejor para los dos. Una noche, después de una discusión sobre nuestros problemas financieros, decidí hacer algo. Aunque temía que fuera demasiado tarde, necesitaba hablar con mis padres. Sabía que su rechazo había sido rotundo, pero aún tenía la esperanza de que mi amor por Daniel pudiera hacerlos ver que yo no era la misma persona que antes. Había cambiado, y estaba dispuesta a luchar por lo que quería. Después de semanas de sentir la presión de vivir una vida que no elegí, y de ver cómo mi relación con Daniel se veía afectada por las dificultades externas, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Ya no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Mi amor por Daniel era más fuerte que cualquier obstáculo, y tenía que luchar por lo que creía que era lo correcto. Aquel día,
Decidí ir a ver a mis padres. No sabía cómo reaccionarían, ni si estaban dispuestos a escucharme después de todo lo que había sucedido. El último encuentro que tuvimos, cuando me desheredaron y me llamaron irresponsable, seguía resonando en mi mente. Pero algo dentro de mí me decía que ya no podía vivir con el peso del desprecio y la culpa. Si iba a ser feliz, tenía que dar ese paso. Ya no quería más sentirme atrapada por sus expectativas, pero tampoco quería vivir en guerra con ellos para siempre. Al llegar a su mansión, el ambiente era frío y distante, como siempre lo había sido desde que me casé con Daniel. La distancia emocional entre nosotros se hacía más profunda con cada día que pasaba. Me recibieron en la entrada, pero la tensión era palpable. Mi madre, que siempre había sido la voz de autoridad en nuestra familia, me miró con esa expresión de desaprobación que nunca olvidaría. «¿Qué quieres aquí?», me preguntó con frialdad, sin siquiera intentar ocultar su desdén. Mis manos temblaban, pero sabía que tenía que decir lo que tenía guardado. «He venido para hablar con ustedes». Fue todo lo que logré decir al principio. Estaba nerviosa, pero también sabía que este momento era necesario. Mi padre, que se había quedado callado todo el tiempo, finalmente habló. «Sabes que no aprobamos tu decisión. Pero si realmente quieres estar con ese hombre, entonces será mejor que lo asumas, porque aquí no hay espacio para él. Ni para su mundo. Nunca lo aceptaremos». Las palabras me cortaron como cuchillos. El dolor de su rechazo no disminuía, y me costaba aceptar que ni siquiera estaba dispuesta a escucharme. Con el corazón lleno de frustración, tomé una profunda respiración. No iba a permitir que su rechazo me destrozara otra vez. No vine aquí para que me acepten. Vine para decirles que mi vida ya no les pertenece. Estoy feliz con la vida que he elegido, y si eso significa perder su apoyo, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar, dije, con más firmeza de la que había sentido en mucho tiempo. Mis padres no sabían cómo reaccionar ante mis palabras. Estaban acostumbrados a que siempre les obedeciera, a que cumpliera con sus expectativas. Mi decisión de seguir mi corazón los dejó sin palabras. Lo que había temido durante tanto tiempo, al final, era la única forma de liberarme. Pero, en el fondo, sabía que este enfrentamiento no resolvería todo de inmediato. A pesar de mi valentía, mis padres seguían siendo parte de mi vida, y el conflicto seguía ahí, entre nosotros. Lo único que pude hacer fue caminar con la cabeza en alto. Había tomado mi decisión y estaba lista para vivir con ella, sin importar lo que ellos pensaran. Daniel y yo seríamos capaces de superar cualquier cosa, porque nuestra relación era real y más fuerte que las expectativas de un mundo superficial. Después de enfrentarme a mis padres y hacerles saber que ya no viviría bajo sus expectativas, algo en mí cambió. La decisión de seguir mi corazón y casarme con Daniel no solo había causado una ruptura con mi familia, sino que también había comenzado a modificar mi forma de ver el mundo. La libertad que sentí fue inmensa, pero al mismo tiempo, me enfrentaba a las consecuencias de mis acciones, algunas de las cuales no había anticipado. La noticia de mi decisión se había extendido rápidamente, y los rumores comenzaron a llegar de todas partes. Algunos conocidos de la alta sociedad me miraban con desdén, mientras que otros, más cercanos a mi círculo, me hablaban de manera condescendiente. El juicio social era algo a lo que nunca había estado expuesta, y me costaba aceptarlo. Las personas que antes me veían como una joven prometedora, hija de empresarios exitosos, ahora me veían como una traidora que había desperdiciado su oportunidad de vivir una vida de lujo y confort. Por otro lado, Daniel se mantenía firme a mi lado, pero incluso él comenzó a sentir la presión. El estrés económico de nuestra vida diaria empezó a aumentar. A pesar de que ambos estábamos comprometidos a hacer que nuestra relación funcionara, las dificultades que enfrentábamos eran implacables. El trabajo de Daniel en el taller, aunque gratificante, no alcanzaba para cubrir todas nuestras necesidades básicas. Vivíamos con lo mínimo, y la realidad de no tener suficientes recursos para algunas cosas que antes daba por sentado me comenzó a pesar. Una tarde, mientras revisábamos los pocos ahorros que teníamos, Daniel me miró con una expresión preocupada. Sé que dijimos que lo haríamos juntos, pero a veces me pregunto si no estamos simplemente luchando contra un muro. ¿Qué pasa si esto no cambia? ¿Qué pasa si no podemos hacerlo? Me miró con sinceridad, y por primera vez,
Vi en sus ojos una duda que no había visto antes. A pesar de su fortaleza, la realidad económica nos estaba alcanzando. Aunque su comentario me golpeó, entendí lo que sentía. Él siempre había sido el más optimista de los dos, el que me animaba a seguir adelante a pesar de todo. Pero la presión de las circunstancias estaba comenzando a afectarlo. Nos estábamos dando cuenta de que la vida que habíamos elegido no sería fácil, y aunque la decisión de vivir juntos era la correcta para ambos, también sabíamos que debíamos ser más realistas en cuanto a nuestras expectativas. Esa noche, mientras cenábamos, un mensaje de texto me sorprendió. Era de mi madre. El mensaje decía que quería hablar conmigo. Aunque mi corazón se aceleró, no podía evitar sentir que esta llamada era una última oportunidad para ver si podía reconciliarme con mi familia, o si seguirían rechazándome. Decidí que era hora de dar un paso más, aunque no sabía qué esperar. Mi amor por Daniel era firme, pero mi necesidad de sanar las heridas familiares también estaba presente. El día que recibí el mensaje de mi madre fue un punto de quiebre en mi vida. Después de meses de distanciamiento y rechazo, nunca imaginé que recibiría una invitación a hablar. Estaba llena de incertidumbre y una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la esperanza de que quizás las cosas pudieran mejorar, y por otro, el miedo de que esto solo fuera una forma más de rechazo disfrazado. Sin embargo, el hecho de que mi madre quisiera hablar conmigo ya significaba algo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. A pesar de mis dudas, decidí ir. Tomé la decisión de enfrentar mi pasado para ver si realmente podía seguir adelante, con o sin la aprobación de mis padres. Cuando llegué a la casa de mi familia, el ambiente seguía siendo el mismo de siempre: lujo, perfección y apariencias. Pero había algo diferente en el aire, algo más suave, más vulnerable. Mi madre me recibió con una sonrisa que intentaba ser cálida, pero sus ojos aún reflejaban la desaprobación que había mostrado anteriormente. Te he estado observando, hija, y quiero que sepas que aunque no lo entendí en su momento, estoy comenzando a ver lo que realmente has logrado, dijo con una voz que sonaba más sincera que en nuestras últimas conversaciones. Daniel no es el hombre que imaginé para ti, pero veo que él te hace feliz. Esas palabras fueron un alivio, pero también un golpe emocional. Había esperado tanto tiempo por este momento, pero al escucharla, me di cuenta de que las cicatrices de su rechazo no desaparecerían de inmediato. No podía simplemente olvidar el dolor que me causó su desprecio, pero entendí que, tal vez, esto era lo que necesitaba para dar un paso hacia adelante. Sin embargo, mi madre aún estaba atrapada en su mundo de expectativas. Sé que has hecho lo que creías correcto, pero hay algo que debes considerar, continuó. Daniel no tiene el futuro que tú mereces. Esta vez, sus palabras no fueron tan duras, pero aún reflejaban un juicio que me pesaba. Mi familia nunca aceptaría completamente mi elección, pero al menos había algo que podría ofrecerme: el reconocimiento de que había tomado el control de mi vida. Daniel y yo habíamos creado algo único, algo que trascendía las expectativas sociales. Aunque mi madre nunca entendería por completo mi elección, al menos en ese momento, sentí que ya no importaba tanto lo que ella pensara. Había llegado a un lugar en mi vida donde podía estar orgullosa de lo que había construido con Daniel, y la aceptación externa ya no sería el factor decisivo. Al salir de la casa, me sentí más ligera. Aunque mi relación con mis padres no se repararía por completo de la noche a la mañana, ahora podía caminar hacia el futuro con la certeza de que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás. La vida con Daniel no era fácil, pero juntos habíamos demostrado que el amor verdadero y la determinación podían superar cualquier obstáculo. A pesar de las dificultades emocionales y los desafíos financieros, la vida con Daniel comenzó a estabilizarse. Después de mi encuentro con mis padres, sentí que había dado un gran paso en mi proceso de autoliberación. Mi familia ya no tenía el mismo poder sobre mí. Aunque su desaprobación aún me dolía, ya no me definía. Había aprendido a caminar por mi propio camino y, más importante aún, a ser feliz con lo que tenía. La vida diaria en nuestra pequeña casa era modesta, pero llena de amor y propósito. Daniel y yo seguíamos luchando por hacer que nuestra relación funcionara, pero cada día sentíamos que estábamos más cerca de nuestro sueño común: tener una vida tranquila y estable, sin las presiones externas de lo que los demás esperaban de nosotros.
Sabíamos que nuestras opciones eran limitadas, pero estábamos decididos a hacer que funcionara. El trabajo de Daniel en el taller seguía siendo nuestra principal fuente de ingresos, pero yo sentía que podía hacer más. No quería quedarme simplemente como la esposa que esperaba que todo mejorara por sí sola. Mi independencia económica era ahora una prioridad. Así que comencé a buscar formas de contribuir de manera más activa, utilizando las habilidades que había aprendido a lo largo de los años, aunque nunca me había atrevido a ponerlas en práctica. Después de mucha investigación, decidí comenzar un pequeño negocio en línea. Aproveché mi experiencia en moda y comencé a vender ropa de segunda mano que encontraba en mercados locales. Sabía que el mercado era limitado, pero cada venta me hacía sentir que había logrado algo por mí misma, algo que no dependía de nadie más, ni de mis padres ni de Daniel. Esta pequeña empresa en línea fue la semilla de lo que vendría después. Cada vez que veía una compra confirmada, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Mientras tanto, la relación con Daniel seguía fortaleciéndose. Aunque las tensiones económicas no desaparecieron por completo, el apoyo mutuo era la base de nuestra unión. A pesar de las presiones externas, ambos nos alentábamos a seguir adelante. Daniel, que siempre había sido mi roca, también comenzó a ver que, juntos, podíamos construir algo más allá de las limitaciones que nos habían impuesto. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Daniel me sorprendió con una propuesta que jamás imaginé. Me dijo que quería abrir su propio taller, uno que no dependiera de las condiciones del lugar donde trabajaba. Sabía que no era fácil, pero su determinación fue contagiosa. Yo estaba lista para apoyarlo completamente. Si había aprendido algo en este tiempo, era que la verdadera fuerza estaba en nuestra capacidad para soñar juntos. Juntos comenzamos a buscar un lugar adecuado para su taller. Sabíamos que la inversión inicial sería alta y que las cosas no serían fáciles, pero con cada paso que dábamos, me sentía más segura de que estábamos construyendo nuestro propio destino. No dependíamos de la aprobación de mis padres ni de la riqueza que habían intentado imponerme. Nos bastábamos con nuestra determinación. A medida que nuestra pequeña empresa comenzó a crecer, también lo hacían los desafíos. Aunque Daniel y yo teníamos una visión clara de lo que queríamos lograr, la realidad económica nos golpeaba con fuerza. Los ahorros que habíamos invertido en el taller de Daniel comenzaron a agotarse más rápido de lo que habíamos anticipado, y el mercado estaba más competitivo de lo que esperábamos. Una mañana, recibimos una notificación que nos dejó sin aliento: un aumento en el alquiler del taller y una serie de regulaciones gubernamentales que nos obligaban a invertir más dinero en equipo y en permisos para seguir operando legalmente. El taller de Daniel, que tanto nos costó levantar, estaba a punto de ser invadido por los problemas económicos. A pesar de todos nuestros esfuerzos, el peso de la deuda nos estaba aplastando, y la presión que sentíamos era más fuerte que nunca. Aún más difícil fue ver cómo Daniel se desgastaba emocionalmente. Siempre había sido un hombre fuerte, capaz de enfrentar cualquier adversidad, pero ahora, a veces, se veía derrotado. Las noches que pasábamos sin poder dormir, preocupados por el futuro, comenzaron a aumentar. Sabíamos que si no tomábamos decisiones rápidamente, todo lo que habíamos construido podría derrumbarse. Pero había algo en mí que no quería rendirme. Recordé todos los sacrificios que habíamos hecho hasta ese momento. Recuerdo las noches frías sin calefacción, las veces que tuvimos que comer lo que podíamos para ahorrar, y cómo, a pesar de todo, habíamos seguido adelante. No podía dejar que todo se viniera abajo tan fácilmente. Daniel necesitaba sentir que no estaba solo en esta batalla. Un día, mientras revisábamos los números y planeábamos qué hacer, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión radical. El mercado en línea en el que habíamos comenzado a vender ropa se estaba volviendo cada vez más competitivo, pero también había más oportunidades para diversificarnos. Así que decidí dar un paso más y buscar maneras de expandir el negocio online de manera más agresiva. Sería un riesgo enorme, pero creía que si lo hacíamos bien, podríamos estabilizar las finanzas de la familia y salvar el taller de Daniel. Hablé con Daniel sobre mi idea, y aunque al principio se mostró escéptico, algo en sus ojos cambió cuando le expliqué cómo podía funcionar. Sabíamos que necesitábamos más capital, más visibilidad. Sin embargo, ninguno de los dos tenía los recursos para hacerlo.
Fue entonces cuando pensé en un camino arriesgado pero posible: conseguir un inversor. Sabía que no era el tipo de solución que querríamos, pero, al mismo tiempo, si no lo hacíamos, todo se desmoronaría. Después de horas de investigación, logré encontrar una pequeña firma dispuesta a invertir en nuestro negocio. Aunque temía que nos cambiara completamente, sabía que era lo que necesitábamos para sobrevivir. Firmamos el acuerdo, y aunque no sabíamos si sería lo mejor a largo plazo, en ese momento era nuestra única salida. Después de firmar el acuerdo con el inversor, el aire en el taller cambió. Aunque el riesgo seguía presente, la inyección de capital nos dio la oportunidad de respirar, de soñar nuevamente. La inversión nos permitió mejorar el taller, comprar equipos nuevos y contratar más personal para ayudarnos. Daniel y yo comenzamos a ver una luz al final del túnel, pero sabíamos que este no era el final del camino, sino solo un primer paso hacia una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades. Al principio, las cosas parecían funcionar. La producción aumentó, el taller comenzó a operar a una capacidad más alta, y las ventas aumentaron. Comenzamos a recibir más clientes, y las recomendaciones de boca en boca empezaron a generar una pequeña base de lealtad. Los problemas que antes parecían insuperables comenzaron a disminuir poco a poco. Pero a medida que avanzábamos, me di cuenta de que nuestra relación con el inversor estaba comenzando a complicarse. Al principio, todo parecía estar en orden. Sin embargo, el inversor comenzó a presionar por cambios que no estábamos dispuestos a hacer. Quería maximizar las ganancias a costa de la calidad de nuestro trabajo, pidiendo recortes en materiales, mayor producción a menor precio y menos enfoque en la atención al cliente. Las decisiones que tomábamos antes de su intervención, que se basaban en el amor por lo que hacíamos y en la calidad de nuestro servicio, comenzaban a ser desafiadas por la lógica fría de un mercado empresarial. Un día, después de una reunión particularmente tensa, Daniel y yo tuvimos una conversación que cambiaría nuestra visión de futuro. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar para mantener el negocio a flote? ¿Seríamos capaces de sacrificar la integridad de nuestro trabajo para salvar el taller? Daniel me miró con esa misma determinación que había tenido desde el principio. No quiero que esto se convierta en algo que nos controle. Si esto cambia lo que somos, si dejamos que el dinero dicte lo que hacemos, entonces no habrá valido la pena. Fue un momento de claridad para mí. El dinero que el inversor nos había dado había abierto nuevas oportunidades, pero también nos había hecho más vulnerables a perder lo que realmente significaba el taller para nosotros. Ya no se trataba solo de salvar el negocio, sino de preservar lo que habíamos creado juntos. Decidimos que, si las cosas seguían en esta dirección, estaríamos dispuestos a dejar ir el dinero y volver a empezar desde cero si eso significaba mantener nuestra ética y pasión por lo que hacíamos. Esa noche, después de una conversación larga y sincera, tomamos una decisión crucial: renunciar al inversor. Sabíamos que sería un golpe duro para el taller, pero estábamos dispuestos a hacerlo. Lo que más valorábamos era la independencia y la autenticidad de nuestra empresa, y no podíamos permitir que nada ni nadie nos alejara de eso. Después de tomar la difícil decisión de rechazar la inversión externa, nos encontramos ante una encrucijada. Renunciar al apoyo financiero significaba un gran sacrificio, pero sabíamos que nuestra identidad y el propósito detrás del taller valían mucho más que cualquier cantidad de dinero. La libertad de hacer las cosas a nuestra manera, de no tener que comprometer nuestros principios, era lo que realmente le daba valor a nuestro trabajo. Pero la realidad financiera era implacable, y la decisión que tomamos no estuvo exenta de consecuencias. La noticia de que habíamos rechazado al inversor comenzó a extenderse, y la gente de la industria no tardó en hablar de nosotros. Algunos nos veían como valientes, como aquellos que no se dejaron corromper por el dinero, mientras que otros pensaban que habíamos cometido un error monumental. El mercado no perdonaba, y el hecho de que decidimos continuar sin un respaldo económico significativo nos hizo sentir que el camino por delante sería aún más difícil. Durante los primeros días después de la renuncia, tuvimos que ajustar nuestras expectativas. La presión de la competencia aumentaba, y la incertidumbre económica no ayudaba a calmar nuestros nervios. Pero lo que sí sabíamos era que, al menos, estábamos trabajando por algo en lo que realmente creíamos. Ya no se trataba de obtener ganancias a toda costa, sino de construir algo duradero y real. Los días pasaban,
Y poco a poco, los resultados comenzaron a verse. A pesar de las dificultades, Daniel y yo nos aferramos a nuestra visión, sin dejar que la incertidumbre nos detuviera. El taller comenzó a atraer más clientes gracias a la calidad del trabajo y el boca a boca. Aunque el camino era más lento y exigente, algo comenzaba a crecer dentro de nosotros. El negocio seguía vivo, y lo mejor de todo era que habíamos vuelto a empezar con nuestras propias reglas. Una tarde, mientras Daniel y yo trabajábamos en un nuevo proyecto para un cliente, algo increíble sucedió. Un cliente habitual al que habíamos atendido en el pasado se acercó con una propuesta inesperada: invertir en nosotros. Pero esta vez, la propuesta era completamente diferente. No se trataba de tomar el control del negocio ni de modificar su dirección, sino de ofrecer un pequeño préstamo para expandir el taller, con la promesa de que mantendría nuestra autonomía intacta. Lo que más nos sorprendió fue que este cliente, que había conocido nuestra lucha, creyó en lo que hacíamos y respetó nuestra integridad. Era una oportunidad única. No fue dinero fácil ni rápido, pero nos permitió continuar con lo que habíamos comenzado sin perder lo que más apreciábamos. Aceptamos la oferta con una nueva perspectiva, con los pies en la tierra, pero sin perder de vista nuestras metas. Sabíamos que este paso podría ser la clave para hacer crecer el taller de forma más estable, sin tener que renunciar a nuestros valores. Al final, esta experiencia nos enseñó que, a veces, el sacrificio y la paciencia dan frutos que uno no espera. No todo en la vida es inmediato, pero si estamos dispuestos a mantener nuestra integridad, las oportunidades surgirán en el momento adecuado. Unos meses después de aceptar el préstamo de nuestro cliente, la vida comenzó a cambiar lentamente para Daniel y para mí. Aunque al principio había dudas y temores de que la carga financiera fuera demasiado pesada, empezamos a ver que la decisión que tomamos no solo preservó nuestra integridad, sino que también nos permitió crecer de manera sostenible. El taller, ahora mejor equipado y con un flujo de trabajo más eficiente, comenzó a ver resultados positivos. Los clientes llegaban cada vez con más frecuencia, y los comentarios eran unánimes. La calidad de nuestro trabajo era excepcional. Lo que realmente nos diferenció en el mercado fue el hecho de que no solo estábamos haciendo reparaciones de vehículos, sino que también estábamos ofreciendo un servicio personalizado, un trato cercano y honesto que hacía sentir a nuestros clientes valorados. Aunque el camino había sido difícil, la perseverancia comenzó a darnos frutos. Los ingresos aumentaron, lo que nos permitió contratar a más personas y expandir el negocio. Por fin, pude ver la posibilidad de lograr algo que nunca imaginé al principio de este viaje: la estabilidad financiera. Daniel y yo estábamos orgullosos de lo que habíamos logrado, pero sabíamos que nuestra historia aún no había terminado. Fue una tarde de otoño, justo cuando el taller estaba tomando su mejor ritmo, que recibí una llamada inesperada. Mi madre me llamó para decirme que quería vernos, algo que no sucedía desde que nos habíamos distanciado. Al principio, dudé. ¿Por qué ahora? ¿Qué quería? Pero decidí que esta vez, ya no estaba dispuesta a dejar que las dudas me frenaran. Si algo había aprendido en todo este proceso, era que la reconciliación no tenía que ver con las expectativas de los demás, sino con mis propios deseos de sanar. Cuando llegué a la casa de mis padres, me sentí un torbellino de emociones. No sabía si estábamos listos para sanar, pero sabía que tenía que intentar. Mis padres me recibieron, esta vez con una actitud diferente. Mi madre, con una expresión menos rígida, me dijo: sé que tomaste un camino que no entendí en su momento, pero te he estado observando, y puedo ver lo que has logrado. Estoy orgullosa de ti, hija. Esas palabras, tan simples y sinceras, me sorprendieron más de lo que imaginaba. Había esperado tanto tiempo por este momento. Mi madre, que siempre había sido una figura crítica en mi vida, ahora veía lo que realmente había logrado al tomar el control de mi propio destino. Esa noche, mi madre y yo hablamos durante horas. Era como si todas las barreras que nos separaban comenzaran a desmoronarse. No todo estaba resuelto, pero esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en nuestra relación. Me di cuenta de que la reconciliación no era algo instantáneo, pero ese primer paso hacia la comprensión mutua fue un regalo que nunca imaginé recibir. Mientras tanto, con Daniel a mi lado, seguimos trabajando en el taller, en el negocio, y en nuestra vida juntos. A pesar de que las dificultades seguían apareciendo,
Sabíamos que, ahora, nada nos detendría. Habíamos pasado por tanto, y lo que habíamos logrado juntos no tenía precio. La confianza mutua, el amor que compartíamos y el éxito del taller no solo fueron el resultado de nuestro trabajo arduo, sino también de nuestra decisión de no rendirnos. El taller de Daniel y yo había comenzado a prosperar. Habíamos logrado superar las dificultades iniciales gracias al apoyo mutuo, a nuestra determinación y a la pequeña inversión que habíamos recibido de un cliente leal. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El negocio estaba creciendo, y, aunque la competencia era feroz, las oportunidades seguían apareciendo. Sin embargo, una nueva amenaza comenzaba a materializarse, el deseo de mis padres de recuperar el control de mi vida. Después de varios años sin contacto, mis padres empezaron a intentar reconectar. Me enviaban mensajes de texto, llamadas breves, pero siempre con una intención oculta. Querían que volviera a su lado, que dejara atrás a Daniel y al taller, y que volviera al mundo de las altas esferas en el que ellos seguían moviéndose. Me ofrecieron dinero, me ofrecieron todas las comodidades que había perdido al tomar mi propia decisión. Pero lo que más me sorprendió fue el tono sutilmente manipulador de sus propuestas. No se trataba solo de recuperar lo que tenía, sino de recuperarme a mí. Mis padres no entendían que lo que había perdido no era el dinero, ni el lujo, sino mi propia libertad. Había encontrado algo mucho más valioso, algo que no se compraba con dinero, el derecho a vivir mi vida a mi manera, con Daniel, construyendo nuestro propio futuro. Sin embargo, el conflicto interno comenzó a surgir de nuevo. A pesar de que ya había pasado por tanto, y de que sabía que no podía permitir que mis padres controlaran mi vida, las tentaciones y las promesas que me hacían comenzaban a penetrar en mi mente. La idea de tenerlo todo de vuelta, sin las luchas diarias que enfrentábamos, me tentaba profundamente. La noche en que mi madre me invitó a cenar para hablar de nuevo, me encontraba confusa. Daniel me miró y, sin decir una palabra, supo lo que estaba pasando en mi mente. Sé que esto te duele, pero no podemos permitir que el miedo a lo desconocido nos haga dar marcha atrás. Estás construyendo algo mucho más grande que lo que ellos pueden ofrecerte. Esto es tu vida, me dijo con firmeza. Su apoyo me dio la fuerza que necesitaba para tomar una decisión final. Esa noche, decidí que no me reuniría con mis padres. Sabía que debía continuar luchando por lo que había comenzado con Daniel, y que ya no podía seguir permitiendo que sus expectativas definieran mi destino. Si había algo que había aprendido en todo este proceso, era que el verdadero éxito no estaba en lo material, sino en ser fiel a uno mismo. Esa mañana, decidí escribirles una carta. En ella, les expresé que había hecho mi elección, y que esa decisión no era negociable. Les agradecí todo lo que habían hecho por mí, pero les dejé claro que mi vida era mía, y que mi felicidad no dependía de su aprobación. Después de rechazar el intento de mis padres de recuperar mi vida, me sentí aliviada, pero al mismo tiempo, un peso muy pesado seguía sobre mis hombros. El dinero y la estabilidad financiera que mis padres me ofrecían ya no me interesaban, pero la sensación de desarraigo emocional que provocaba la ruptura total con ellos seguía siendo un desafío difícil de superar. A pesar de todo, sabía que había hecho lo correcto, y que mi vida con Daniel, aunque difícil, era auténtica. Los meses siguientes fueron intensos. La incertidumbre económica continuaba acechándonos, pero a medida que el taller seguía creciendo y la gente comenzaba a confiar más en nuestra calidad, también sentía que mi confianza en nosotros aumentaba. Ya no dependíamos de los demás ni de sus expectativas. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos porque lo queríamos hacer, no porque alguien lo dijera por nosotros. Lo que más me sorprendió fue el cambio interno que experimenté. Antes de esta aventura con Daniel, había sido un reflejo de las expectativas de mis padres y de la sociedad en general. Había vivido con miedo a no estar a la altura de lo que se esperaba de mí. Pero ahora, al mirar hacia atrás, me daba cuenta de que todo lo que pensaba que era el éxito era simplemente una fachada, algo que el mundo creaba para mostrarse, pero que no te daba una sensación de plenitud. Lo que había encontrado con Daniel no era perfecto, pero era real, y eso me hizo sentir más completa que nunca. Una tarde, mientras organizábamos el taller y recibíamos a algunos nuevos clientes, Daniel me miró y me dijo: «Creo que hemos llegado a un punto en el que podemos decir que lo hicimos».
Esa frase me hizo pensar en todo lo que habíamos vivido juntos. Habíamos llegado tan lejos a pesar de las dificultades, y eso era algo de lo que estábamos profundamente orgullosos. La tranquilidad que sentí al ver cómo nuestro negocio florecía, sin la intervención de nadie más, me hizo comprender que la paz interior no se compra. La paz que sentí al ver el taller funcionando, al ver cómo Daniel y yo estábamos construyendo algo juntos, era la recompensa de todo lo que habíamos sacrificado. Finalmente, entendí que el éxito real es encontrar felicidad en el camino, y no en el destino final. Pero mientras vivíamos nuestra vida, un cambio comenzó a ocurrir, uno que no había anticipado. Mis padres empezaron a reconocer el impacto que había tenido nuestra elección. En lugar de seguir presionándonos, empezaron a mostrarse más abiertos, más dispuestos a entender nuestra decisión. Aunque no era una reconciliación total, esos pequeños gestos me demostraban que la distancia emocional que había entre nosotros estaba comenzando a desvanecerse. Esa tarde, recibí un mensaje de mi madre. No decía mucho, pero las palabras que contenía eran lo suficientemente poderosas para cambiar algo dentro de mí. Hija, hemos visto lo que has logrado. Estoy orgullosa de ti. No necesitaba mucho más. Las palabras de mi madre fueron una confirmación de que no había hecho todo en vano. No importaba si mis padres nunca me aceptaron completamente, lo importante era que había encontrado mi lugar en el mundo y estaba construyendo una vida con Daniel, llena de propósito y amor. Después de tantos años de lucha, sacrificios y decisiones difíciles, algo en mi interior comenzaba a cambiar. Mi vida con Daniel y el taller que habíamos construido juntos me había dado una fuerza que nunca imaginé tener. Había aprendido a ser independiente, a confiar en mí misma, y sobre todo, a entender que la verdadera felicidad no se encontraba en lo que el mundo esperaba de mí, sino en lo que yo misma decidía construir. Pero algo seguía pendiente. Mi relación con mis padres, aunque mejorando, seguía siendo un terreno delicado. Después de mi encuentro con mi madre, el camino hacia la reconciliación parecía estar más cerca, pero aún había mucho que sanar. No podía seguir cargando con esa herida abierta, aunque nunca pensé que podría perdonarlos por todo lo que había pasado. El rechazo constante y las expectativas impuestas me habían marcado de manera profunda, pero el tiempo y mi propio crecimiento me habían hecho entender que el perdón no era para ellos, sino para mí. Un día, decidí que era el momento de dar un paso más, no solo hacia la reconciliación con ellos, sino también hacia mi propia paz emocional. Había aprendido a liberarme de lo que pensaban los demás, pero sentía que todavía quedaba una carga emocional que no podía dejar ir completamente. Necesitaba hablar con ellos, no con la esperanza de que cambiaran su perspectiva, sino con la intención de liberarme de los resentimientos que seguían pesando sobre mí. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi padre. Para mi sorpresa, no era una llamada crítica ni una que viniera cargada de reproches. Hija, quiero que sepas que he estado pensando en todo lo que ha pasado, y quiero pedirte disculpas por el daño que te he causado. He sido duro contigo, y no estaba viendo la verdad de lo que querías para tu vida. No estoy diciendo que todo esté resuelto, pero estoy dispuesto a escucharte. Si quieres hablar, estoy aquí. Esas palabras, que nunca imaginé escuchar, fueron un golpe de realidad para mí. Por años había culpado a mis padres por su falta de apoyo, por su juicio constante. Pero en ese momento, me di cuenta de algo importante. El perdón no se trata de cambiar a las personas, sino de soltar el dolor que llevamos dentro. No se trataba de justificar sus errores, sino de liberarme de las emociones negativas que seguían atrapándome. A pesar de todo lo que había pasado, decidí aceptar su invitación. Al día siguiente, me reuní con ellos en su casa, y aunque aún había una barrera emocional entre nosotros, comenzamos a hablar de una manera más abierta y sincera. No fue fácil. No fue instantáneo. Pero el primer paso hacia la curación ya estaba dado. Mi padre me miró con una expresión de arrepentimiento genuino. Sé que no he sido el padre que esperabas, y te pido disculpas por no haberte apoyado en tu momento más importante. Ahora veo las cosas de otra manera. Aunque las palabras eran sencillas, sentí que realmente había un cambio. No todo se resolvió en ese momento, pero la posibilidad de reconstruir algo verdadero con ellos comenzó a hacerse real. A lo largo de la conversación, entendí algo muy importante. El amor no es perfecto, ni las relaciones familiares.
Hay cicatrices que nunca se curan completamente, pero eso no significa que no podamos seguir adelante, crecer y encontrar una nueva forma de relacionarnos. Había llegado al punto en el que ya no necesitaba su aprobación para ser feliz, pero la reconciliación me liberaba de un pasado lleno de resentimiento. Al final de la conversación, mi madre me abrazó. No era un abrazo de perdón instantáneo, pero era un abrazo sincero, como un primer paso para reconstruir una relación basada en el respeto mutuo. No era perfecto, pero era un avance significativo. El proceso de reconciliación con mis padres había sido un paso fundamental en mi vida. Sin embargo, al mirar hacia adelante, me di cuenta de que mi verdadero futuro no dependía de lo que ellos pensaran, ni de la aprobación de nadie. Mi vida, mi felicidad, y el éxito de lo que había construido junto a Daniel estaban en mis manos, y en ningún momento volvería a permitir que alguien más controlara mi destino. El taller había crecido de manera significativa, y nuestra pequeña empresa, que una vez estuvo al borde de la quiebra, se estaba convirtiendo en un verdadero referente en la industria local. La reputación de nuestro trabajo bien hecho y la calidad de nuestra atención al cliente nos había valido la confianza de más y más personas. Estábamos lejos de ser los más grandes, pero habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo, uno en el que no había lugar para las expectativas ajenas, solo para nuestro propio esfuerzo y visión. Aunque las tensiones financieras aún existían y siempre había nuevos desafíos en el horizonte, me sentía más fuerte que nunca. Las lecciones que había aprendido a lo largo de los años no solo se referían a los negocios, sino a la vida misma. Aprendí que el valor personal no se mide por el dinero ni por las riquezas materiales, sino por lo que somos capaces de construir con amor, esfuerzo y dedicación. Esa noche, después de un largo día de trabajo, me senté junto a Daniel en el sofá del pequeño apartamento que compartíamos. Mirábamos las noticias sobre los avances de nuestro taller, sonriendo con satisfacción. Pero en ese momento, sentí algo aún más grande que la satisfacción del éxito profesional, la gratitud por todo lo que habíamos superado juntos. Lo logramos, ¿verdad?, le dije a Daniel, con una sonrisa que reflejaba años de sacrificio y trabajo duro. Daniel me miró, sus ojos llenos de amor y orgullo. Sí, lo hicimos. Pero lo más importante es que lo logramos sin perder lo que somos. Este negocio, nuestra vida, no tiene precio, y lo hemos hecho a nuestra manera. Ahora, lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Porque lo único que realmente necesitamos, lo tenemos, el uno al otro. Esas palabras me tocaron profundamente. Habíamos logrado algo más allá de lo material, algo que no se podía medir con números o con lo que la sociedad esperaba de nosotros. Habíamos encontrado nuestro propio camino, y, más importante aún, habíamos encontrado la paz en lo que habíamos creado. El futuro ya no nos asustaba. Sabíamos que juntos podríamos superar cualquier obstáculo que viniera. Con cada paso que dábamos, el taller se fortalecía. Con cada cliente que confiaba en nosotros, nuestra determinación crecía. El taller ya no solo era un trabajo, era nuestra historia, nuestra familia, nuestro legado. Mirando atrás, no puedo evitar sentirme agradecida por cada paso de este viaje. Lo que comenzó como una decisión difícil y llena de dudas, casarme con un mecánico pobre en lugar de seguir las expectativas de mis padres, se convirtió en la base de mi verdadera vida. Una vida que no está definida por el dinero, ni por las opiniones de otros, sino por lo que realmente importa: el amor, la independencia y la autenticidad. La relación con mis padres, aunque nunca será la misma que antes, ha dado un giro inesperado. Aunque nunca entendieron completamente mi decisión, ahora podemos mirar hacia el futuro sin el peso del resentimiento entre nosotros. El perdón y la reconciliación no son procesos fáciles, pero han sido fundamentales en mi crecimiento personal. Mi relación con ellos no tiene que ser perfecta, solo honesta y respetuosa. Con Daniel, hemos aprendido a crear nuestra propia familia, nuestra propia definición de éxito. No fue fácil, pero todo lo que hemos logrado, desde el taller hasta el amor que compartimos, tiene un valor que no se puede medir con dinero. Lo más importante es que hemos construido un futuro juntos, en el que nuestras decisiones están basadas en lo que realmente queremos para nuestras vidas. En este viaje, he aprendido que el verdadero éxito no está en las apariencias, ni en las expectativas de los demás. El éxito está en ser fiel a uno mismo,
en ser valiente y enfrentar los desafíos con la cabeza en alto, sabiendo que, aunque el camino no siempre sea fácil, vale la pena luchar por lo que realmente se quiere. Mi vida no será perfecta, pero ahora tengo lo que más valoro: mi libertad, mi amor, y la confianza en que puedo enfrentar lo que venga, con Daniel a mi lado y con una familia que, aunque diferente a la que imaginé, es la que realmente elegí. Este es solo el comienzo. El futuro está lleno de posibilidades, y sé que con cada paso que demos, continuaremos creciendo, aprendiendo y creando un legado de esperanza, amor y autenticidad.